Hay algo que miles de personas hacen cada mañana sin darse cuenta de que están ignorando una señal que su cuerpo lleva semanas, o quizás meses, enviando con desesperación. Van al baño, se sientan, esperan, hacen fuerza, más fuerza, y nada, o algo, pero nunca suficiente. Esa sensación de peso, de presión, de algo atascado ahí dentro que simplemente no quiere salir, esa sensación que muchos llaman estreñimiento, como si fuera la palabra más simple del mundo para describir algo que en realidad puede ser mucho más serio de lo que parece. Si eso te suena familiar, si en este momento estás reconociendo tu propia mañana en estas palabras, necesito que te quedes. Necesito que no cierres esto, porque lo que estoy a punto de explicarte cambió la manera en que yo veo este síntoma después de 16 años ejerciendo la gastroenterología, y podría cambiar la manera en que tú ves lo que tu cuerpo está intentando decirte. Soy el Dr. David Barron, y en este video vamos a hablar con honestidad sobre algo que casi nadie trata con la seriedad que merece. Las heces atascadas en el recto, la falta de fuerza para evacuar, y la sensación de bloqueo que muchas personas normalizan durante años, hasta que el cuerpo ya no puede seguir siendo ignorado. Antes de continuar, un aviso importante. Este contenido es educativo y no reemplaza la evaluación de tu médico personal. Siempre consulta a un profesional de la salud antes de tomar decisiones sobre tu bienestar. Ahora, con eso claro, sigamos. ¿Cuánto tiempo llevas con este problema? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? Piensa en eso mientras avanzamos, porque la duración de este síntoma importa más de lo que crees. Quiero que hagas algo ahora mismo, antes de que pasemos al siguiente punto. Quiero que observes el primer comentario fijado debajo de este video. No lo ignores. No lo dejes para después. Hay personas que llegaron a este video exactamente con el mismo problema que describes. Leyeron lo que está ahí, tomaron una decisión y hoy su intestino funciona de una manera completamente diferente. El primer comentario fijado tiene información que complementa todo lo que vamos a hablar hoy y está disponible ahora mismo, pero no siempre va a estar así. Míralo, léelo, después vuelve aquí, porque lo que viene a continuación va a tener mucho más sentido cuando lo veas en contexto. Andrés tenía 53 años cuando llegó a mi consultorio en Santiago de Chile un martes por la mañana. Conductor de camión durante más de 20 años, hombre acostumbrado a ignorar molestias porque el trabajo no espera, porque la ruta no para, porque el cuerpo tiene que aguantar. Me dijo algo que escucho con frecuencia alarmante en mi práctica. Doctor, siempre fui así. Toda la vida con el intestino lento. Me acostumbré. Esa frase, me acostumbré, es una de las frases más peligrosas que un paciente puede decirme. No porque el estreñimiento crónico sea siempre una catástrofe médica inmediata, sino porque la costumbre nos hace ciegos, nos hace sordos a señales que el cuerpo lleva repitiendo con insistencia creciente. Andrés pasaba entre 3 y 4 días sin evacuar. Cuando finalmente lo hacía, necesitaba hacer una fuerza que él mismo describió como si estuviera intentando sacar algo que no quiere moverse. Sentía presión en el recto, sensación de llenura que no desaparecía incluso después de ir al baño, a veces un poco de dolor. Y lo normalizó todo durante 2 décadas, 2 décadas de señales ignoradas. Cuando finalmente llegó a verme, no vino por el estreñimiento, vino porque ya había sangre, y eso cambió todo. La historia de Andrés no es para asustarte, es para mostrarte lo que pasa cuando ignoramos un síntoma que tiene algo que decir. ¿Estás haciendo eso ahora mismo? ¿Cuántas veces esta semana sentiste que no podías evacuar con normalidad? Anótalo. Ese número importa. Antes de continuar, mira el primer comentario fijado ahora mismo. Hay personas que llevaban años sin poder evacuar con normalidad y encontraron ahí lo que ningún médico les había explicado. No lo dejes para después. Después no existe cuando el cuerpo está pidiendo socorro. Déjame explicarte qué sucede dentro de tu cuerpo cuando las heces quedan atascadas en el recto.
porque entender la mecánica es lo que te permite entender por qué esto no es simplemente intestino perezoso, ni algo que se resuelve solo con paciencia. El recto es la porción final del intestino grueso, ese tramo de aproximadamente 15 a 20 centímetros que conecta el colon sigmoide con el canal anal. Su función es recibir las heces del colon, almacenarlas temporalmente, y cuando están listas y las condiciones son correctas, coordinar el proceso de evacuación mediante una serie de contracciones musculares precisas. Este proceso involucra dos anillos musculares que llamamos esfínteres, el interno que se relaja de manera involuntaria cuando el recto se llena, y el externo que controlamos conscientemente. Cuando este sistema funciona bien, la evacuación es fluida, completa, sin esfuerzo excesivo. Cuando falla, y puede fallar por múltiples razones, la experiencia es exactamente lo que muchos de ustedes reconocen. Esfuerzo enorme, resultado escaso, sensación de que algo quedó adentro, aunque hiciste todo lo que podías. ¿Reconoces esa sensación de evacuación incompleta? Esa que te hace quedarte sentado varios minutos más esperando que algo más salga. Suscríbete ahora a este canal si quieres seguir recibiendo explicaciones como esta cada semana, porque la semana próxima vamos a profundizar en algo que afecta al intestino de millones de personas después de los 40 y que casi nadie conecta con sus síntomas digestivos. Dale al botón de suscripción ahora y activa la campana para no perderte nada. Las causas de las heces atascadas en el recto no son un misterio médico. Son un conjunto de factores que en la mayoría de los casos se acumulan silenciosamente durante meses o años, hasta que el sistema simplemente no puede compensar más. Y el problema más importante no es la causa individual, sino cuántas de estas causas están actuando al mismo tiempo dentro de tu cuerpo ahora mismo. La deshidratación es la primera y quizás la más subestimada. El intestino grueso absorbe agua de las heces mientras éstas avanzan. Cuando no estás bebiendo suficiente líquido, y la mayoría de los adultos no lo están, las heces se vuelven más duras, más secas, más difíciles de mover. No es complicado. Es física básica. Materia seca que intenta avanzar por un tubo sin lubricación suficiente. La solución suena simple, pero los detalles importan, y llegaremos a ellos. La segunda causa que veo constantemente en mi práctica es la ingesta insuficiente de fibra. Pero aquí hay un matiz importante que muchos médicos no explican bien. No es solo que falte fibra, es que muchas personas aumentan la fibra de golpe sin aumentar el agua simultáneamente, y eso puede empeorar el atascamiento en lugar de resolverlo. La fibra necesita agua para funcionar. Sin agua, más fibra puede significar más masa seca en un intestino ya comprometido. ¿Estás tomando suplementos de fibra sin beber suficiente agua? Eso podría ser parte de tu problema. El sedentarismo es la tercera causa, y es una que el cuerpo siente de manera directa. El movimiento físico estimula el peristaltismo, esas contracciones rítmicas que mueven el contenido intestinal hacia adelante. Cuando pasas 8, 10, 12 horas sentado, ya sea en una oficina, en un vehículo, en un sofá, esas contracciones se vuelven más lentas, menos frecuentes, menos efectivas. El intestino literalmente necesita que tú te muevas para poder moverse él. Y después está algo que pocas personas conectan con el estreñimiento, el hábito de ignorar la urgencia de evacuar. Cuando sientes el llamado intestinal y lo postergas porque estás ocupado, porque el baño no está limpio, porque no quieres ir en el trabajo, tu recto recibe esa señal de espera y con el tiempo aprende a esperarla. El umbral sensorial sube, necesitas más volumen para sentir urgencia, y mientras tanto, las heces permanecen más tiempo en el colon, perdiendo más agua, haciéndose más duras. El cuerpo aprende lo que le enseñamos, y muchos de nosotros, sin quererlo, le enseñamos a ignorar. ¿Con qué frecuencia pospones la evacuación cuando sientes urgencia? Escríbelo en los comentarios. No tienes que dar detalles, solo dime, ¿lo haces o no?
Es información que me ayuda a entender lo que más afecta a quienes me ven. Hay algo más que quiero que consideres ahora mismo, y tiene que ver con la musculatura del piso pélvico. Este conjunto de músculos que sostiene los órganos pélvicos, incluyendo el recto y el canal anal, juega un papel fundamental en la evacuación que raras veces se menciona en una consulta estándar de 15 minutos. Cuando estos músculos están débiles o cuando están en un estado de contracción inapropiada, el proceso de evacuar se complica enormemente. Hay una condición que se llama disinergia del suelo pélvico, en la que los músculos que deberían relajarse durante la evacuación en realidad se contraen, creando un bloqueo funcional. El esfuerzo que haces no empuja las heces hacia afuera, sino que lo hace contra una resistencia muscular involuntaria. Muchas personas con esta condición pasan años sin diagnóstico porque los estudios básicos salen normales. ¿Sientes que haces mucha fuerza pero el resultado no corresponde al esfuerzo? Eso podría ser una señal de que algo más que la dieta está involucrado. Y es exactamente por eso que necesitas ver lo que está en el primer comentario fijado ahora mismo. Hay información ahí que conecta estos puntos de una manera que muy pocos recursos gratuitos explican con este nivel de detalle. Accede mientras está disponible. Es el tipo de orientación que normalmente solo se encuentra en una consulta especializada. Vamos a hablar ahora de los síntomas que no puedes ignorar bajo ninguna circunstancia, porque parte de lo que hace peligroso al estreñimiento crónico es que puede coexistir con condiciones que requieren atención médica urgente, y la persona lo atribuye todo al intestino lento sin investigar más. Si estás experimentando sangrado rectal, ya sea sangre roja brillante en el papel o en la taza, o heces de color oscuro casi negro con textura alquitranada, necesitas evaluación médica este mismo día. El sangrado nunca es normal. Puede tener causas simples como hemorroides, pero también puede ser señal de algo más serio, y solo un médico puede distinguirlo. Si tienes dolor abdominal severo que no cede, fiebre, vómitos o una incapacidad total para eliminar gases y heces durante más de 3 días, llama al servicio de emergencias inmediatamente. Esos síntomas pueden indicar obstrucción intestinal, una condición que requiere intervención urgente. Si en las últimas semanas has perdido más de 4 o 5 kilogramos sin intentarlo, si tu hábito intestinal cambió drásticamente sin razón obvia, si tienes fatiga inusual junto con los síntomas digestivos, habla con tu médico cuanto antes. Estos no son síntomas de alarma para asustarte, son información para protegerte. La diferencia entre un problema manejable y una complicación seria a menudo es el tiempo que tardamos en actuar. Detente un segundo. Todo lo que acabo de explicarte sobre por qué tu intestino no responde tiene una solución que está resumida en el primer comentario fijado. No la busques en otro lado. No pierdas más tiempo. Está ahí, disponible ahora. Y hay gente que lleva semanas agradeciendo haber actuado en el momento exacto en que vio este video. Ese momento es este. Ve al primer comentario. Ahora sí, lo que muchos de ustedes están esperando. ¿Qué puedes hacer, de manera práctica y responsable, para comenzar a mejorar esto? No te voy a prometer resultados en 24 horas, porque eso sería deshonesto. Y mi compromiso con las personas que me ven es siempre la honestidad por encima de la espectacularidad. Pero sí puedo decirte que los cambios que voy a describir, cuando se aplican con constancia, producen resultados reales y medibles en la mayoría de las personas en un periodo de 1 a 4 semanas. El primer cambio es el agua, pero con estrategia. No es solo toma más agua, es cuándo y cómo. Un vaso grande de agua tibia o a temperatura ambiente al despertar, antes de cualquier alimento o café, estimula el reflejo gastrocólico, esa respuesta fisiológica que activa el movimiento intestinal en respuesta al llenado gástrico. Si ya haces esto y no funciona, el problema probablemente no es solo la hidratación. Pero si no lo estás haciendo, empieza esta noche. Deja el vaso listo al lado de la cama
Y mañana al despertar bébelo antes de hacer cualquier otra cosa. El segundo cambio es la fibra, pero con inteligencia. Aumenta gradualmente, no de golpe. Agrega una fruta con piel, un puñado de legumbres, una porción de avena, un día a la vez durante 2 semanas, siempre acompañado de más agua. Si aumentas la fibra sin aumentar el líquido, puedes empeorar el atascamiento porque estás añadiendo volumen sin la lubricación necesaria para moverlo. El tercer cambio es el movimiento, y aquí quiero ser específico porque haz ejercicio es un consejo que la gente escucha y olvida inmediatamente. No te pido que empieces a correr, te pido que después de cada comida principal camines entre 10 y 15 minutos. No importa si es lento, no importa si es dentro de tu casa. El movimiento post-comida es uno de los estímulos más efectivos para el peristaltismo intestinal y es una de las intervenciones más subestimadas en el manejo del estreñimiento crónico. El cuarto cambio tiene que ver con la postura en el baño, y esto puede sonar extraño, pero tiene base anatómica sólida. La posición en la que el ser humano evacúa de manera más eficiente no es sentado con las rodillas a 90 grados, como lo hace en la mayoría de los inodoros modernos. Es en cuclillas, con las rodillas elevadas por encima de las caderas. Esta posición crea un ángulo que relaja el músculo puborectal y alinea el canal anorrectal, de manera que facilita la salida sin necesidad de esfuerzo excesivo. Un banquito de aproximadamente 20 a 25 centímetros bajo los pies cuando estás sentado en el inodoro reproduce parcialmente este efecto. Pruébalo esta noche si puedes. El quinto cambio es el que quizás requiere más disciplina, pero produce uno de los mayores impactos. Respeta la urgencia intestinal cuando aparece. Cuando sientes el llamado, ve. No en 10 minutos. No cuando termines lo que estás haciendo. Ve ahora. Cada vez que ignoras esa señal, le estás enseñando a tu sistema nervioso entérico a elevar el umbral de sensación, haciendo que la próxima señal sea más débil, más difícil de sentir, más fácil de ignorar. Y el ciclo se perpetúa. Implementa uno de estos 5 cambios hoy, no todos de golpe. Elige el que te resulte más fácil de aplicar en tu rutina actual y hazlo durante 7 días. En los comentarios, dime cuál elegiste. Ese compromiso público, ese pequeño acto de decir, voy a hacer esto, aumenta significativamente la probabilidad de que lo hagas. Quiero que salves este video ahora mismo. Guárdalo. No lo dejes pasar por tu feed y desaparecer como desaparece todo el contenido que consumimos sin procesar. Este es el tipo de información que necesitas poder volver a consultar cuando tu cuerpo te lo recuerde. Y mientras lo guardas, mira el primer comentario fijado una vez más. No lo ignores. Hay personas que llegaron a ese recurso en el momento exacto en que lo necesitaban, y hoy agradecen no haber esperado. El intestino no mejora solo por el tiempo que pasa, mejora cuando se toman decisiones correctas con la información correcta. Esa información está ahí, accesible ahora mismo, y no necesitas buscarla en otro lado. Hablemos de lo que el tiempo le hace al estreñimiento no tratado, porque esta es la parte que más importa para las personas que llevan años con este problema y siguen pensando que ya se va a resolver solo. Cuando las heces permanecen en el recto durante un período prolongado, el colon continúa absorbiendo agua de ellas, haciéndolas progresivamente más duras y más difíciles de evacuar en el siguiente ciclo. Esto crea un problema que se retroalimenta. Entre más tiempo pasan ahí, más difícil es sacarlas, y entre más difícil es sacarlas, más tiempo terminan pasando ahí. Pero el impacto no se detiene en el intestino. Existe algo que llamamos el eje intestino-cerebro, una comunicación bidireccional constante entre el sistema nervioso entérico del intestino y el sistema nervioso central. Cuando hay inflamación crónica de bajo grado en el intestino, cuando el tránsito es lento y el microbioma se altera, esta comunicación se ve afectada. Muchas personas con estreñimiento crónico reportan niveles más altos de irritabilidad,
niebla mental, fatiga persistente. No es casualidad, es biología. El intestino no es solo un tubo digestivo, es un órgano activo con profunda influencia sobre el estado general del cuerpo. Y la fuerza excesiva al evacuar tiene sus propias consecuencias: hemorroides, fisuras anales, prolapso rectal en casos severos y algo llamado rectorragia de esfuerzo que muchas personas minimizan como normal hasta que se vuelve recurrente y significativa. Nada de esto para asustarte. Todo esto para que entiendas por qué actuar ahora, con información correcta, tiene un valor que no tiene sentido postergar. El primer comentario fijado tiene el camino. No lo busques después. Accede ahora mientras estás aquí, mientras tienes el problema fresco en la mente, mientras todavía no cerraste este video y te olvidaste de buscarlo. Esas son las 3 condiciones perfectas para actuar, y las 3 están presentes en este momento exacto. Antes de cerrar, necesito hablarte de algo que pocos videos sobre este tema mencionan: el impacto silencioso del estreñimiento crónico en la calidad de vida. No el impacto médico, sino el humano. Las personas que sufren de heces atascadas de manera recurrente describen una incomodidad que va mucho más allá del baño. Describen hinchazón abdominal que los hace sentir que no caben en su ropa al final del día. Describen ese peso constante en el bajo abdomen que hace difícil concentrarse, difícil disfrutar una comida, difícil sentirse bien en su propio cuerpo. Describen vergüenza, porque el tema tabú hace que no lo hablen con nadie, que lo carguen solos, que busquen soluciones en el silencio de una búsqueda de internet a las 2 de la mañana. Si eso eres tú, quiero que sepas que no estás solo, y que lo que sientes tiene explicación, tiene causa, y en la mayoría de los casos tiene solución. Compartir este video con alguien que sabes que sufre esto en silencio es uno de los actos más concretos de cuidado que puedes hacer hoy, porque muchas veces la persona que más necesita esta información es la que menos la va a buscar por su cuenta. Mándaselo, sin explicación, solo el video. Deja que el contenido hable, y tú, antes de salir de aquí, revisa el primer comentario fijado. Ahí está el siguiente paso concreto para quienes quieren ir más allá de lo que un video puede explicar. Está disponible ahora. No esperes a que el cuerpo grite más fuerte para decidir prestarle atención. Para cerrar, te doy el resumen de acción que debes llevar contigo hoy. Primero, hidratación con estrategia. Un vaso de agua tibia al despertar antes de cualquier otra cosa. Segundo, fibra gradual siempre acompañada de más líquido. Un cambio a la vez durante 2 semanas. Tercero, caminar 10 minutos después de tus comidas principales, empezando hoy mismo. Cuarto, banquito bajo los pies en el inodoro para mejorar el ángulo de evacuación. Quinto, respetar la urgencia intestinal cuando aparece, ir cuando el cuerpo lo pide. Sexto, si tienes sangrado, dolor severo, pérdida de peso inexplicable o incapacidad total para evacuar, busca atención médica hoy mismo, no mañana. Y séptimo, y quizás el más importante, no normalices lo que tu cuerpo lleva semanas o meses señalando. El intestino habla. Esta es su manera de hablarte. El siguiente paso está en el primer comentario fijado. Accede ahora mientras está disponible, antes de que cierres este video, antes de que la urgencia de este momento pase y se convierta en lo busco después. Después casi nunca llega cuando se trata de la salud. Ahora sí llega. Actúa ahora. Dale like a este video si te fue útil. Suscríbete si quieres recibir este tipo de contenido cada semana. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y comenta diciéndome qué cambio vas a implementar primero. Esas 4 acciones toman menos de 30 segundos y pueden marcar una diferencia real en lo que haces con lo que aprendiste hoy. Soy el Dr. David Barron. Cuídate. Y recuerda, tu intestino no pide mucho, solo que le prestes atención cuando habla. Hay una última cosa que quiero que lleves contigo,
algo que va más allá de los consejos prácticos y los síntomas de alarma. El intestino es uno de los órganos más sensibles al estrés emocional del cuerpo humano. Cuando vives bajo presión constante, cuando el sistema nervioso está en modo de alerta permanente, el intestino lo percibe de manera directa a través del eje que mencioné antes. Por eso hay personas que en periodos de mayor estrés laboral o emocional notan que su tránsito intestinal empeora notablemente, aunque no hayan cambiado nada en su dieta. El cortisol, la hormona del estrés, tiene efectos directos sobre la motilidad intestinal, sobre la composición del microbioma, sobre la sensibilidad visceral. Gestionar el estrés no es un lujo. Es parte del tratamiento del estreñimiento crónico. No como sustituto de los cambios de dieta y movimiento, sino como complemento necesario. Respiración consciente, descanso suficiente, actividad física moderada, tiempo de descompresión real. Todo eso le llega al intestino, y el intestino responde. Si tomas todo lo que compartí hoy y además observas el primer comentario fijado, tendrás un panorama mucho más completo de lo que puedes hacer. No te quedes con la mitad de la información cuando la otra mitad está a un clic de distancia. Está ahí, disponible ahora mismo. Ve a verlo antes de cerrar este video. Tu cuerpo siempre lo agradecerá cuando actúas a tiempo.